¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, tenemos el privilegio de escuchar ahora a la doctora Herminia Pasantes. Ella nació en la Ciudad de México, es bióloga egresada de la UNAM, con maestría en bioquímica, igual egresada de la Facultad de Química de la UNAM, y estudió el doctorado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Y ha impartido cursos de bioquímica, neurobiología de la Facultad de Ciencias y de neurobiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues tiene una labor de 35 años de investigación y su línea de trabajo se dirige hacia el conocimiento a nivel molecular de los procesos que permiten a las células recuperar su volumen en condiciones de hiponatremia, así como al estudio de los mecanismos que generan el edema en condiciones... ¿La puedo interrumpir un momentito? Que esa semblanza no está actualizada. Tengo más de 55 años de trabajo en la UNAM y bueno, mire, si quiere... Pues ya empieza, entonces. Les puedo decir lo más destacado de mi carrera. Soy investigadora emérita de la UNAM, investigadora emérita del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo cerca de 200 trabajos publicados, más de 7,500 citas, y he tenido muchos premios, pero los dos más importantes: investigación en ciencias naturales en la UNAM y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es el que ustedes ven que estoy recibiendo aquí, del presidente Fox. Lo tuve en 2001. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, mejor que ya me conozcan. Adelante. Sí, adelante, doctora. Directo. Bueno, miren, yo en verdad sí he hecho contribuciones originales, importantes en mi campo de trabajo, que han sido reconocidas nacionalmente. Pues aquí está el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Internacionalmente también, vean ustedes, la revista Neurochemical Research en 2004 me dedicó un número homenaje con 35 artículos de todos los países de los que pertenecen los investigadores que trabajan en el campo. Fue un gran reconocimiento internacional. Entonces, el mensaje que yo quiero dar en esta parte, digamos, personal a las jóvenes, es que sí se puede tener una carrera exitosa en investigación y una vida personal y familiar plena. No son excluyentes, sí se puede, pero sí hay que tomar decisiones acertadas. La primera y la más importante que yo les quiero transmitir a las jóvenes investigadoras es que, más que en dónde van a hacer su postdoctorado o a qué tema de investigación se van a dedicar, lo más importante es ver con quién se van a casar. Eso es fundamental, porque si no tienen el apoyo irrestricto de su pareja, entonces las cosas, sobre todo para nosotros que hacemos biología experimental, es muy complicado. Yo tuve que pelear porque no quería la boda de los grandes vestidos y todo eso que se usaba en aquel tiempo. Peleé y más o menos tuve que hacer ciertas concesiones, pero me casé en la iglesia de Tonancintla, en Puebla, con mi vestido cortito, y hubo cohetes a la salida. Bueno, la otra cosa que quiero transmitir a las jóvenes investigadoras es que la biología manda en el cerebro, y cuando la mujer tiene hijos pequeños, recién nacidos, y las primeras etapas, su prioridad son los hijos. Eso es lo que más le importa a la mujer. El laboratorio, pues sí, por ahí está, pero lo que importa es ver si el niño está respirando, si está comiendo bien, si no tiene fiebre. Esa es la prioridad de la mujer y dura unos añitos. Entonces, yo lo que les quiero decir a las jóvenes es que no se angustien cuando estén en ese momento, si es que su decisión tener hijos, que van a tener un retraso tal vez en el progreso de su carrera. Sobre todo, digo, las que hacemos investigación experimental, como muchas de ustedes
hacen ahí en el centro. No se angustien, consideren que eso es lo normal, que así es la naturaleza y que luego ya se van a recuperar. Ya va a pasar el tiempo y como me pasó a mí, me fui a hacer mi doctorado en 1970 con mis hijos chiquitos de 3 y 4 años, el esposo siempre ayudando, éramos becarios los dos del gobierno francés, nos fuimos a hacer el doctorado, terminé el doctorado, todo muy bien. Y bueno, ya de regreso a hacer la carrera, siempre, siempre con el apoyo del esposo, que ya no es mi esposo, ¿eh? Duramos como 25 años casados, luego cada quien se fue por su lado, somos amigos, no estamos peleados, nada de eso. Tuve otros esposos, parejas, se puede todo, ¿eh? Vida plena, nada de que el laboratorio nos absorbe al punto de que ya no existimos para el mundo. Sí existimos, cómo no. Esta es mi familia, esta es mi hija, es funcionaria del Banco de México, tiene 55 años, es economista. Este es mi hijo, es un fotógrafo muy talentoso y estos son mis nietos ya de 22 y 24 años. Entonces, sí se puede. Ese es el mensaje que les quiero mandar. Y todavía da tiempo para hacer cosas como de un cierto activismo, como el que yo hice en relación con la regulación de la marihuana. Yo creo que la marihuana tiene que estar regulada, que no puede estar en manos de los narcotraficantes, que el gobierno no le puede decir a un adulto que, hablando de toma de decisiones, que es lo que vamos a ver durante el resto de la plática, que no haga esto o que no haga aquello, que no molesta a los demás, porque no le hace bien. Oye, yo soy adulto, tu obligación es informarme, pero yo tomo una decisión libre, informada. El otro aspecto que me motivó mucho a buscar este asunto del amparo para consumir marihuana fue que hay muchísima gente encarcelada, muchos jóvenes, muchas mujeres, encarcelados por consumir o vender poquitas dosis pequeñas de marihuana. Consumir marihuana no es un delito. Bueno, esto lo conseguí. Yo tengo a nivel personal, yo tengo mi permiso para sembrar y consumir marihuana. Nunca he consumido marihuana y no tengo intenciones de consumirla, aunque parece que es bastante eficiente para problemas de vejez, o sea, no me puedo comprometer. Pero por lo pronto tengo mi permiso y no hay problema. Pero todavía sigue la gente en la cárcel y sigue la venta de la marihuana en manos de los neurotraficantes. Acabada esta parte personal, vamos a la ciencia. Vamos a hablar de libertad y cerebro. Bueno, este concepto de libre albedrío que fue iniciado o designado por Santo Tomás hace tantísimo tiempo, es sujeto de un debate muy grande en distintas disciplinas, desde la ética, desde luego, la sociología, la filosofía, la teología, jurídicamente, desde luego, y también a nivel de las neurociencias. Es decir, somos responsables de nuestros actos. ¿Qué tiene que ver el cerebro en esas decisiones, en las decisiones que estamos tomando? Bueno, hay elementos que no podemos cambiar. Desde luego, no podemos cambiar en libertad lo que tenemos genéticamente establecido, algunas cosas que tenemos genéticamente establecidas. Por ejemplo, pues iba a decir el color de ojos, pero creo que ya ni eso, porque se puede poner a alguien encima unos lentes y le cambia el color, pero no es cambiarlos básicamente. Pero la información genética que tenemos, pues la tenemos y hay cosas que no se pueden cambiar, aunque, como ustedes saben, la epigenética, que es una ciencia fascinante, ha establecido que el entorno no puede cambiar la información genética, pero sí puede cambiar la expresión de los genes o su represión por mecanismos que están ya bastante bien estudiados. Sí se puede expresar una parte de la condición genética, de la información genética, y reprimir otra. Entonces, las decisiones que tomemos en el entorno finalmente sí pueden
intervenir en la forma en cómo se expresa la información genética. Ahora, en el neurodesarrollo se establecen, se construye el engranaje neuronal que va a determinar muchísimas de las funciones de la vida del individuo. Como vamos a ver más adelante, esta construcción del engranaje neuronal no termina en el nacimiento, se prolonga de manera muy activa hasta los 3 años más o menos, pero luego sigue madurando hasta la adolescencia, mucho más allá de la adolescencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí se establecen cosas en el cerebro. ¿Qué tan inteligentes somos, por ejemplo? Parece que se puede establecer ya desde el entramado ese de desarrollo del cerebro. Por supuesto, podemos hacer muchas cosas para modificar la inteligencia. Esa base que tuvimos, esa especie de hardware, le podemos meter una cantidad de programas y modificarlo, pero en la base no se puede. De hecho, los estudios del proyecto del conectoma humano están estableciendo que cada cerebro es diferente. Eso como que ya lo sabíamos, ¿no? Por sentido común. Cada cerebro es diferente, desde luego. Y existe una especie de huella cerebral que va a definir inicialmente el carácter, la inteligencia, los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, aspectos como el talento para las matemáticas. Ustedes saben, por lo que vivimos normalmente, que hay gente que tiene talento para las matemáticas y gente que no. Y la gente que no, por más que nos esforcemos y estudiemos, pues no, nunca vamos a ser como el otro que en un segundo ve lo que a nosotros nos lleva un semestre a entender. Entonces, ese es el engranaje que se construye. Y muchas veces tiene que ver, en algunos casos, este engranaje con aspectos de la conducta. Por ejemplo, la definición sexual en el neurodesarrollo. Hay una polémica grande, como ustedes saben, sobre si hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, o si el comportamiento femenino y el masculino están dados más por patrones culturales. Tal vez no sea el momento de decir esto hoy en el Día de la Mujer, pero pues es que pues yo tengo mis principios y no los puedo cambiar. Yo creo que sí hay diferencias sustanciales en la conducta que vienen desde la evolución, desde los primeros momentos en el que el Homo sapiens vivía todavía en las cuevas, que están moldeando la conducta femenina en cierta forma y la conducta masculina en otra forma. Claro que estoy hablando del grueso de la curva de distribución, evidentemente, del gran promedio. Eso no quiere decir que de los dos lados haya excepciones clarísimas. Hay diferencias en el tamaño, eso no es tan importante, pero sí me gusta, pues también un poquito para dar lata, poner aquí el promedio del peso del cerebro de las mujeres, que es en promedio 1 kilo 200 gramos, el de los hombres 1 kilo 400 gramos, y el de Einstein, pues sucede que es de 1 kilo 230 gramos, no digo más. Y ustedes pueden ver aquí algunas características que se atribuyen al hombre, a las propiedades, digamos, de la conducta definidas por el cerebro en hombres y mujeres. La que más se ha probado, y es así, no hay duda, es la orientación espacial. Ahora, los hombres siempre saben dónde está el norte y las mujeres no. Nosotros decimos, es que ahí en esa Casa Blanca, sin fijarnos si es norte o sur. Centro de la curva de distribución, por favor. Luego, la parte de abstracción. Las acciones y las profesiones que son muy abstractas no interesan mucho a las mujeres. Ojo que digo, no interesan. No que no sean capaces, pero no interesan. Y también aquí, pues doy un ejemplo que es muy claro. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias,
en 1954 había como 30% de mujeres en casi todas las carreras, en biología, donde yo estudiaba un poco más, y en física, en la Facultad de Ciencias, la misma donde yo estudiaba, había como 23%, 25%, no más. Pasaron de 54 para acá, bueno, toda la vida. Cambió la influencia cultural con relación a las mujeres en una manera impresionante, al grado que hoy en la UNAM, en prácticamente todas las carreras, hay más mujeres que hombres. 55%, 56%, en algunas mucho más. Física, 25%. No me digan que la cultura dejó la física de lado, quién sabe por qué. Bueno, son ideas provocativas que les suelto así nada más. Otra. ¿Cuándo se define que el cerebro es masculino o femenino? Hay una etapa de definición muy clara durante el desarrollo. Cuando el producto que se está desarrollando es masculino, más o menos a la semana 8 o 10 se desarrollan los testículos y los testículos empiezan a liberar testosterona en ese mismo momento. Y la testosterona se va a fijar en el cerebro a receptores. Aquí es un poco complicado la explicación porque primero se transforma la testosterona en estradiol, pero se fija a receptores en el cerebro y eso determina la masculinización y desfeminización del cerebro, porque antes todo el embrión estaba rodeado de las hormonas femeninas de la madre, pero en ese momento y en ese periodo específico, entre las 12 y las 18 semanas, se define el carácter masculino del cerebro. Ahora ya hay muchos estudios sobre si hay diferencias reales en el cerebro entre hombres y mujeres. Hay muchas, pero son muy pequeñas, es más bien como un mosaico. No hay un área, no podemos decir el hemisferio femenino es más, el hemisferio izquierdo es más femenino, eso no. Pero sí hay muy pequeñas diferencias como en forma de mosaico. Esas se definen en ese momento, entre las 12 y las 18 semanas de desarrollo después de la concepción. Ahora, hay un punto también polémico y es el que tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual también se define en el cerebro. Bueno, ahí ya se pueden imaginar que hay también una gran polémica. Yo como soy muy biológica, materialista, reduccionista, para mí es evidente que la orientación sexual se define en el cerebro. Y no es para mí, sino está basada pues en los muy numerosos artículos científicos que proponen que es justamente, o que demuestran que es justamente en esa misma etapa de feminización, desfeminización, masculinización del cerebro, que se define la orientación sexual. Y los experimentos, intervenciones experimentales en animales son muy claros. Ahí sí es muy claro, pero fíjense, como veíamos en esta lámina, hay muchos momentos en los que puede haber ligeros cambios. El momento en que la testosterona se convierte en estradiol, que es a través de una enzima que se llama aromatasa. Si la aromatasa funciona mejor o peor, puede haber mayor o menor masculinización del cerebro. Si hay más o menos receptores en el cerebro de uno del embrión que se está desarrollando, eso también puede afectar. Entonces hay toda una gama, hay una gama muy grande digamos, de la orientación y del comportamiento homosexual. Hay personas que fenotípicamente su estructura corporal es claramente diferente de la que se esperaría de la correspondiente a su sexo. No estoy hablando de transexuales, ese es otro tema, o transgénero. Ese es otro tema que nos llevaría más tiempo y además del que se conoce mucho menos. O bien puede ser personas que simplemente tienen una cierta tendencia
o una cierta atracción sexual a su propio género. Es una gama muy, muy grande que nosotros podemos constatar todavía todos los días en la población de homosexuales que conocemos y de la que disfrutamos, debo decir. Ahora, ¿es posible en términos de decisión revertir una condición homosexual? La condición natural, biológica, cerebral, básica es imposible. Pero aquí viene otra vez la libertad. Se puede vivir, o si así se decide, como heterosexual siendo biológicamente homosexual. Pues bueno, hay lugares en los que no les queda más remedio, porque en lugares de África y en sociedades musulmanas, ser homosexual pone en peligro la vida, definitivamente. Entonces, se puede, como un acto de libertad, como un acto de decisión individual, vivir como heterosexual siendo homosexual. De ninguna manera, por favor, eso sí quiero que no se me vaya a interpretar mal, se puede cambiar lo que hizo la biología. No hay escuelas, ni terapias, ni hormonas que puedan cambiar lo que ya se definió en el cerebro. Es una decisión cambiar, vivir de manera distinta a cómo lo está ordenando el cerebro, pero es por decisión, por libertad. Son conceptos que espero que queden claros y que me parecen importantes. Entonces, vamos a hablar ahora otra vez un poco más de libertad. ¿Qué sucede? Generalmente toda decisión, aún las pequeñas de todos los días o las muy grandes, es un acto de libertad. Si en este momento decidimos que nos vamos a vacunar contra el SARS-CoV-2 o no, es un acto de libertad. Puede ser éticamente reprobable, pero es un acto de libertad. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque hemos recibido información. Y eso entra, pues, por lo que hemos leído, lo que hemos oído. Tenemos la información ya acumulada en el cerebro y lo evaluamos en el contexto de lo que está pasando. Decidimos, si no me vacuno, ¿qué puede pasar? 1, 2, 3. Si me vacuno, ¿qué puede pasar? 1, 2, 3. Se integra toda la información y se toma la decisión. La memoria es un elemento fundamental. Si no nos acordamos de cosas, es muy difícil que tomemos una buena decisión. Entonces, la memoria es un elemento fundamental para las decisiones y está alojada básicamente, digamos, primordialmente, en una zona del cerebro, parte del sistema límbico, que es el hipocampo. Le pusieron así hipocampo porque así se llama el caballito del mar y bueno, esta figura nos enseña muy bien la razón del nombre. Pero la memoria es fundamental. Después, hay una parte que interviene de manera importantísima, digamos que es la sede de la toma de decisiones, que es la corteza prefrontal en el cerebro, en el lóbulo frontal. Aquí en la corteza prefrontal se va a conceptualizar la percepción de riesgo en una decisión. En cualquier decisión que tomemos, hay un riesgo, puede haber un riesgo. Aún una muy sencilla, ¿me llevo un paraguas o no me llevo un paraguas? Pues el riesgo es que me vaya a empapar y que se me eche a perder el vestido o que me dé gripe. El control de impulsos está también allí. Es decir, yo quiero hacer esto, pero me conviene hacer esto, hago la evaluación costo-beneficio y con eso tomo la decisión. Entonces, desde luego la emoción tiene un papel muy claro en las decisiones. Por ejemplo, si una mujer está decidida a divorciarse, es muy diferente si lo hace porque se enamoró de otra persona. El amor es una fuerza tremenda, entonces, y que nubla muchas veces las decisiones, pero la parte emocional juega mucho en la toma de decisiones. Les decía hace poco que la maduración del cerebro va mucho más allá de la niñez
y mucho más allá de la adolescencia. Aquí lo ponen a los 20 años, pero ya se está hablando de que es más allá, 23, 24 años. La parte que no madura, vean ustedes, es justamente la del lóbulo frontal, esta parte del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, los adolescentes son así, no por las hormonas juegan para otra cosa, pero son así por el que no han madurado su cerebro. Percepción de riesgo, dicen, a mí no me va a pasar, a los otros les pasa, pero a mí no me pasa. Control de impulsos, no se puede, quieren en ese momento, y eso lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Entonces, esa zona es donde se toman las decisiones. Ahora, ¿en qué condiciones el cerebro ya no puede, digamos, tomar decisiones acertadas? Algo le pasó que ya no puede tomar una decisión acertada. Y estas pueden ser algunas patologías y desde luego las adicciones. Un segundo, por favor. En el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en los que tienen, digamos, la obsesión de los gérmenes, del temor a los gérmenes, y entonces están todo el tiempo lavándose las manos y limpiando la casa, lo que sea, los acumuladores, que ya su cerebro ha cambiado de tal manera que no percibe, que no es racional esa conducta, y sin embargo no pueden dejarla de hacer. El cerebro ya no está tomando decisiones adecuadas. Las drogas, la adicción a las drogas es la más estudiada de estas adicciones, desde luego. Es curioso porque las drogas, fíjense, las naturales, digamos que fueron las primeras, vienen de lugares muy disímbolos, todas de plantas, todas de plantas. El árbol de la coca, la planta cat, esa del África, de donde sacan las catinonas, el tabaco, la marihuana, la amapola, donde se obtiene el peyote para la mescalina, los hongos para la psilocibina, la vid para el alcohol, vienen todos de las plantas, pero de muy diferentes plantas. Y la mayor, bueno, tienen diferentes efectos. Unas drogas son estimulantes, otras son tranquilizantes y otras son mixtas, y están las de estas dos plantas, la mescalina y la psilocibina, que son alucinógenas. Muy interesante. Pero ¿qué tienen en común las drogas? ¿Por qué están actuando en el cerebro? Bueno, se sabe muy bien en qué parte del cerebro, no las alucinógenas, pero todas las otras, las que cambian la conducta, todas actúan en una parte del cerebro que se llama circuito de recompensa, circuito de las emociones, circuito de la felicidad, y que está formado por un centro neuronal, un grupo de neuronas que es el área ventral tegmental, conectada, muy interconectada con el núcleo accumbens, y estos dos centros mandan información a la corteza prefrontal, la de la toma de decisiones. Todas las drogas, todas, directa o indirectamente, van a tener efectos en esos núcleos neuronales. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues todo tiene que ver, como todo en el cerebro, a través de la comunicación entre las neuronas. Esta comunicación se hace a través de el axón de la neurona. Una neurona tiene un cuerpo neuronal, dendritas y el axón. Y cuando una neurona se va a comunicar con otra, es a través del axón, de esta parte terminal del axón, que va a comunicarse con la neurona a la que quiere enviar un mensaje. Sin embargo, como ustedes ven aquí, no están bien delimitadas y bien separadas. Hay un espacio muy claro entre las dos neuronas, que es este que ustedes ven aquí, y la naturaleza para... No es hablar teleológicamente. Lo que ocurre es que la forma como se
transmite el mensaje es a través de moléculas químicas que son los neurotransmisores. Entonces, si una neurona se quiere comunicar con otra, tiene estas moléculas encerradas en unas vesículas, aquí las ven en la fotografía de microscopía electrónica, y en el momento que quiere establecerse la comunicación, se liberan los neurotransmisores de la neurona que envía el mensaje, la reciben los receptores, que son proteínas, moléculas grandes, que están en la molécula que recibe el mensaje, y es un poco como si fuera una cerradura y una llave que abre la puerta, se establece la comunicación. Sin embargo, esta comunicación tiene que estar muy regulada, porque de no suceder así, pues ocurren cosas, algunas medio buenas, como lo que pasa con las drogas, otras malas, como ocurre para algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, la naturaleza lo tiene muy bien regulado el cerebro. Y esto es para la mayoría de los neurotransmisores a través de moléculas que son los transportadores. Esos transportadores remueven al neurotransmisor del sitio de la comunicación y terminan la comunicación. Entonces, es como si fuera un transporte a donde se van los neurotransmisores lejos del sitio de la comunicación. Estas fórmulas que ustedes ven aquí son las de los neurotransmisores involucrados en las emociones. Ustedes van a pensar que tal vez se acuerden que la dopamina es la que trastorna los movimientos de los parkinsonianos. Bueno, sí, es que hay muy pocos neurotransmisores para todas las funciones del cerebro. Pero nos vamos a concretar en estos que son los de las emociones. Y vean qué cosa tan extraordinaria. Las moléculas que están en las plantas, por ejemplo, la psilocibina, la mescalina, son idénticas, por casi idénticas, a los neurotransmisores de las emociones. Vean ustedes, la mescalina, cómo se parece a la norepinefrina. La psilocibina que está en el hongo, que los hongos son nada, son como agua, se desbaratan si no llueve. Bueno, tienen una molécula que es, vean qué parecido tan extraordinario, la única diferencia está aquí, tiene con la serotonina, y la serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes en las emociones. Ahora, el LSD también tiene un pedazo que se parece, aquí está, vean ustedes esta parte, se parece a la serotonina, y todo esto que es una parte grande de la molécula, es como si dijéramos es el llavero, pero con este parecido abren se conectan con el receptor como la llave, abren la puerta y establecen la comunicación. Ahora, estas son ya drogas sintetizadas en el laboratorio, y ya sabiendo eso, pues los que las sintetizan las hacen parecidas a los neurotransmisores. Vean ustedes la similitud de las anfetaminas con la dopamina. Se parecen entre sí también los tres neurotransmisores. Entonces, algunas drogas afectan más la comunicación de unos y otras la de otros. Pero esa es la razón, y lo vamos a ir viendo cada vez en todas lo que sigue de la plática. Entonces, las drogas suplantan a los neurotransmisores, a veces en el receptor, muchas veces, la mayor parte de las veces, en el transportador, actúan como llaves falsas o como suplantando en el transportador, ocupando los lugares del neurotransmisor, y entonces llenando el transportador, y ya no hay lugar para el neurotransmisor. Y entonces el neurotransmisor se queda en el sitio de la comunicación, y eso es lo que cambia la mentalidad de la persona, el estado de ánimo de la persona cuando consume una droga. Vean ustedes, este es el éxtasis. El éxtasis es una droga que a mí me parece muy, muy, muy interesante, porque la reportan las personas que lo consumen, que son en general adolescentes más bien, dicen que tener la sensación de que se sienten queridos. Es decir, es como, yo me tomo una pastilla y de pronto siento que los demás me quieren, es extraordinario. Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro? ¿Cómo podría yo hacer algo para que mi cerebro, sin necesidad de droga,
hiciera que la gente me quiera. Bueno, pues son de las cosas a las que está ayudando el conocimiento de las drogas. Déjenme ver que me parece que sí. Miren, no tengo una lámina donde se ve el efecto de las anfetaminas y la cocaína, pero se los platico. No sé por qué no quedó integrada. Miren, la cocaína se parece mucho, y las anfetaminas también, a la dopamina. Suplantan a la dopamina en este circuito de las emociones. En ese circuito de las emociones es en donde se procesa la felicidad. Todo lo que nos hace felices de fuera, ya sea algo estético o algo de relaciones con los demás, todo va ahí, a ese circuito, y nos hace sentir felices. Bueno, pues lo que hace la cocaína y sobre todo las anfetaminas es que suplantan al transportador, hacen que la sustancia se quede mucho tiempo en el lugar de comunicación, y eso hace que la gente se sienta feliz, que se sienta estimulada, contenta, con gran capacidad de trabajo, quitan el sueño, no necesitan alimentación, no necesitan salir a comer, quita el hambre, quita el sueño, y tiene un efecto muy interesante, que es el de elevar la autoestima, elevar la autoestima. Uno piensa que la autoestima es algo casi metafísico, ¿no? Es decir, resulta de cómo nos vemos en el espejo, si siempre nos dijeron que tú eras la hermana bonita o la hermana fea, y entonces sube o que eres la hermana inteligente pero bonita, y dependiendo de la edad, al revés, que eres fea pero inteligente, y dependiendo de la edad uno dice, yo no quiero eso, yo quiero ser la bonita. Bueno, todo eso tiene que ver con la autoestima. Pues uno se toma una pastilla de anfetaminas y la autoestima para arriba. Y yo se los digo ahí sí con conocimiento de causa, porque cuando habían nacido mis hijos había engordado y quería adelgazar. Entonces las señoras amigas te decían, vete a la farmacia, cómprate la tal, y se te quita el hambre y en un momento estás como antes. Pues sí, fui a la farmacia, me compré la pastillita, me la tomé, y fue una sensación tan extraordinaria de eso, de sentirse poderosa en todos los sentidos, que yo dije, no, esto lo peor, lo menos es que es pecado. Entonces dejé de tomar estas anfetaminas, afortunadamente, porque hubo muchas mujeres cuando se vendían sin prescripción médica que se volvieron terriblemente adictas. Entonces, pues vean ustedes cómo cosas como el que se sienta querido alguien o que suba la autoestima, pues claro, se procesan en el cerebro, donde más, yo siempre digo, pero es porque se parecen. Vean ustedes cómo se parece el éxtasis, vean cómo la capacidad de suplantar. ¿Por qué? Porque tiene una parte idéntica, perfectamente suplantable. Y así son todas las drogas. Las catinonas son también tipo anfetaminas. En un principio estaban en la planta africana estacat, pero ahora las venden por internet como sales de baño. Tienen estos efectos estimulantes. Y otra vez, vean ustedes, aquí está la similitud de la catinona con las anfetaminas y de las anfetaminas con la norepinefrina y un poco también con la dopamina. Ahora, los opiáceos son también drogas terribles. Y lo mismo, vienen de una planta, venían de la amapola, de la parte esta de la base de la flor de la amapola. Esta es la fórmula de la morfina. La morfina se saca de la amapola y suplantan a nuestros neurotransmisores. La morfina es, desde luego, el analgésico más potente que se conoce. Todavía no hay ninguno mejor. Y los neurotransmisores a los cuales suplanta la morfina son las endorfinas, o sea, nuestra morfina endógena. Y vean ustedes, aquí está la fórmula de la endorfina, y otra vez, con este pedacito basta que se meta la morfina aquí, en este lugar, y entonces va a ocupar el receptor
de las endorfinas y va a abrir, a prolongar la comunicación de las neuronas que controlan el dolor por una parte, pero que también llegando hasta el circuito de la felicidad, también producen estos efectos de euforia. Todas las otras, los opiáceos construidos en el laboratorio, sintéticos, se basan en lo mismo, tienen esta misma estructura. Tomen ustedes la estructura de la morfina y le van cambiando nada más los radicales en los distintos radicales en diferentes partes de la molécula por estos otros y siguen siendo muy parecidos a las endorfinas. Se acomodan exactamente ahí y por eso tienen esos efectos. Entonces, tienen efectos sobre el receptor. Hay varios tipos de receptores a los opiáceos, no me meto mucho en esto, pero la morfina se conecta con el receptor a la endorfina. Y, por ejemplo, la codeína que se elaboró para hacer un jarabe de la tos y que los adictos a los opiáceos, cuando están muy desesperados, se van a la farmacia, se compran un jarabe para la tos y se lo toman todo porque algo les produce similar a la morfina. Pero vean, la heroína es de 2 a 5 veces más potente y el tristemente célebre fentanilo de 50 a 100 veces más potente. Entonces, por eso el fentanilo es tan peligroso, porque no se puede dosificar bien. Entonces, se mete al receptor de las endorfinas y no se sale, y ahí se queda todo el tiempo, y entonces está exacerbando todo lo que estaba haciendo la endorfina. Ustedes habrán oído que justamente para la sobredosis del fentanilo, bueno, el fentanilo y los opiáceos matan por sobredosis porque hay unos receptores a la morfina en el tallo cerebral o a las endorfinas en el tallo cerebral. Entonces, cuando hay un exceso de ocupación y por lo tanto de trabajo ahí, de inhibición en el tallo cerebral, viene paro cardiorrespiratorio, porque ahí están los núcleos cardiorrespiratorios de neuronas del cerebro que controlan la respiración y el corazón. Entonces, este compuesto sintetizado es un opiáceo, se parece a la morfina, como ustedes pueden ver, ocupa el lugar en el receptor, puede desplazar a la morfina, puede desplazar al fentanilo y eso puede salvar a las personas de sobredosis. No es tan eficiente produciendo los efectos, digamos, de conducta, de sensaciones, como los opiáceos, pero algo ayuda. Y además es fundamental en los procesos de rehabilitación, porque imagínense que ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro, cómo se adapta. Cuando ya no hay morfina, los que están en proceso de rehabilitación pueden tener unos dolores terribles. Ahorita vamos a ver por qué. Y les dan la naloxona y entonces no sienten lo mismo que la morfina, pero más o menos se controlan los dolores. Bueno, ahora, para la marihuana, costó trabajo encontrar la marihuana natural, porque siempre tiene que haber una droga nuestra a la cual suplantan las drogas de afuera. Necesariamente, no hay otra posibilidad. Entonces, costó trabajo encontrar a la cannabis natural, pero finalmente se encontró, son estas dos moléculas que se llaman endocannabinoides, o sea, nuestro cannabis endógeno. Y vean ustedes otra vez la similitud, ese es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el alcaloide más potente de la planta. Y estos son los endocannabinoides. Y vean ustedes otra vez, pues aquí está la similitud y lo mismo sucede, suplantan a los endocannabinoides en los receptores porque se parecen a los receptores. Bueno, así funcionan las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de libertad. Una persona que es adicto a las drogas ya perdió su libertad, ya no tiene la capacidad de decisión.
o tiene una capacidad de decisión deformada, de tal manera que ya no es libre de actuar sin estar determinado por lo que sucede con la droga. Ese es un tema que se está estudiando mucho, obviamente, pero que no está claro todavía. Aquí hay una gráfica, hay otras que se publican que tienen ligeras variaciones, pero en esta parte está la dependencia, la capacidad adictiva, y en esta parte está el efecto nocivo que producen los individuos. Entonces, vean ustedes, los psicodélicos no son adictivos, básicamente. Tienen efectos que pueden ser perjudiciales. Cuidado con el LSD, porque el LSD puro nada más crea todas esas cosas de alucinación y la del desdoblamiento, cosas muy interesantes, pero no es adictivo. Pero lo que venden como el LSD en los mercados es cualquier porquería y está contaminado con crack y con muchísimas cosas. Entonces hay drogas muy adictivas como la heroína y la morfina, la nicotina, y otras menos adictivas, el éxtasis anda por aquí. La marihuana yo creo que tendría que estar más bajita, porque en los adultos solo 1 de cada 10 individuos se vuelve adicto. Eso es algo también muy sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué 1 y no los otros 9? ¿Qué tiene el 1 en el cerebro que perdió la libertad y se volvió adicto? Entonces son cosas muy interesantes. Ahora, lo que también es interesante en relación con los estudios sobre la adicción es que las ratas de laboratorio se vuelven adictas a las drogas con la misma potencia de adicción que el humano. Si las drogas se pueden autoadministrar drogas, en el protocolo ese de que la rata aprieta una palanca y se descarga en el cerebro un tubito con la droga, en la zona, ahí se la ponen directamente en la zona del circuito de las emociones. Entonces, si se la puede administrar libremente, se la va a administrar incesantemente. Y se vuelve adicta igual que el humano, o sea, más adicta a la heroína, menos adicta al éxtasis, en fin. Eso es muy útil porque pues ahí sí se pueden hacer intervenciones experimentales. Ahí es donde está la clave para entender lo que está pasando en el cerebro humano. Entonces, ¿por qué es la adicción? Bueno, es porque el cerebro tiene esta cualidad extraordinaria que es la neuroplasticidad. Es una condición que le permite adaptarse a situaciones externas de cualquier naturaleza. El cerebro sobrevive por la neuroplasticidad, por el cerebro y el hombre y la especie, por la neuroplasticidad que le permite adaptarse de manera inteligente a muchas situaciones. Entonces, por desgracia, el cerebro se adapta a recibir las sustancias neuroactivas y cambia mucho, como vamos a ver. Por ejemplo, cambia en el área de la memoria. La memoria, en el caso de las adicciones, trabaja en 2 lugares y de 2 formas distintas. Por un lado es la memoria placentera, la memoria del placer que produce la droga que está en el circuito de las emociones. Y por otro lado hay otra zona muy importante que es el de las emociones aversivas, negativas, que es la amígdala. Nada que ver con estas, es una amígdala cerebral. Entonces, en la amígdala cerebral se recuerda lo malo. Y en el adicto, ese recuerdo de lo malo cuando no tenía droga está exacerbado. Entonces, cambia la memoria. Era tan maravilloso tener la droga y es tan horrible no tenerla, ya cambió el cerebro. En el área de toma de decisiones también cambia. La persona está diciendo, no es tan mala como dicen, no es tan riesgoso tomarla, eso exageran. La otra típica del adicto es yo estoy en el control, yo soy libre, yo tomo mis decisiones. Mentira, se perdió esa libertad. El área prefrontal ya no tiene control sobre las emociones
como vamos a ver más adelante. Y entonces lo que ha pasado es que el cerebro, con esa neuroplasticidad, va entendiendo las ventajas de estar recibiendo la droga. Miren, para sintetizar, para que un neurotransmisor llegue al lugar del circuito de recompensa y se instale en las vesículas, es un proceso muy caro energéticamente. Tiene que sintetizar el neurotransmisor, lo tiene que transportar a lo largo del axón, lo tiene que introducir a las vesículas, lo tiene que mantener secuestrado en las vesículas. Es un proceso muy caro. Y de pronto el cerebro se da cuenta que de fuera le está llegando algo que no solo trabaja como el neurotransmisor, sino mejor. ¿Qué es lo que hace? Empieza a dejar de formar a los neurotransmisores. Forma menos receptores, vean ustedes, todas las drogas hacen que bajen los receptores a la dopamina en esa área de las emociones, baja la síntesis de dopamina, bajan los opioides, bajan los endocannabinoides, todo baja. O sea, el cerebro alcanza una nueva dinámica, como un set point distinto en presencia de la droga. Es otro cerebro. El cerebro adicto es muy diferente. Entonces, a ver, déjenme ponerle primero, vamos a poner primero esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las redes de control, las redes de conectividad en el cerebro han cambiado. Como les decía, en un cerebro normal, el área prefrontal, que es la de control, le dice al área del circuito de recompensa, está bien que sientas mucha felicidad y que lo que sea, pero piensa, hace la evaluación, costo-beneficio y manda que no tenga la compulsión de salir a la calle a conseguir la droga. También la memoria es normal, es decir, no está pensando que la droga es el placer más extraordinario y que la abstinencia es el placer, es el dolor más terrible. No. Pero en el cerebro adicto, ¿qué pasó? Esta parte del circuito de recompensa está desesperadamente esperando por la droga. La memoria, como les dije, la memoria hace más importante el placer y más importante el dolor, la disforia tremenda por la abstinencia. Y el control ya no existe, se acabó. Entonces, eso hace que compulsivamente el cerebro adicto salga a conseguir la droga. Entonces, ¿qué ha pasado en el cerebro? Perdón. No, un segundito, aquí está. Miren, de manera simple, pues, vamos a suponer que en el cerebro normal, sin droga, como yo digo, la felicidad casi siempre viene del entorno. Es difícil que uno tenga felicidad como solo interna, sin tener nada que ver con el mundo exterior. Ocurre, no digo que no, pero no es lo más común. Y eso se debe a que el entorno está proporcionando estímulos negativos y están los neurotransmisores que están procesando todo eso, y digamos que el nivel de felicidad es 10. ¿Qué pasa con la droga? Bueno, pues la droga está sumando al neurotransmisor, se queda más tiempo en el sitio del contacto y entonces es como si hubiera más neurotransmisores. Entonces, ese grado de felicidad con la droga, vamos a decir que es como 14. Pero ¿qué pasa con el cerebro? Que ya se está acostumbrando y dice, no, lo que viene de fuera está mejor. Entonces lo que hace es que va disminuyendo los niveles de neurotransmisor y entonces ya esta suma no da 14, sino al principio da 13. Entonces, ¿qué dice el adicto? Ya no siento igual, tengo que meterme un poco más de droga. Y eso es lo que se llama tolerancia, que es que cada vez se necesita mayor cantidad de droga para sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no está haciendo nuestra droga natural, está dejando toda la felicidad a cargo de la droga. Entonces, así va pasando. Ahora ya está en 12, bueno, ya está en 10, pero si pasa más tiempo,
Entonces lo que sucede es que si ya no hay droga, cero droga, ya tampoco hay neurotransmisores. Bueno, no es que no haya ningunos, hay algunos, pero mucho menos. Entonces, cuando ya no hay droga, no se llega a 10, porque este factor de la suma es mucho menor de lo que estaba aquí, mucho menor. Entonces, si ya nada más quedan los neurotransmisores, ya no es 10, sería ideal que volviéramos al nivel de felicidad normal, pero no, se llega a un nivel de felicidad, digamos, de disforia, de infelicidad menor. Y entonces ya lo que quiere el adicto es por lo menos llegar aquí, ya no pretende llegar hasta acá, sino ya nada más sentirse bien. Es la neuroplasticidad la que está causando este tipo de adicción. Bueno, hay otras adicciones, además de la droga, a los juegos de azar, a la comida, al sexo, a las compras, en fin. A Internet, a los videojuegos, y las que se han estudiado más muestran que, en efecto, los circuitos que se activan, por ejemplo, en los de los juegos de azar, son los mismos que los de las drogas estas psicoactivas. Exactamente el mismo procedimiento, exactamente el mismo mecanismo y exactamente el mismo mecanismo de adicción. Ahora, la adicción a Internet, pues bueno, es relativamente nueva, pero ya está siendo preocupante, digamos, preocupación pues para las sociedades. Entonces, de hecho, ya se está estudiando de manera muy seria qué es lo que está pasando en el cerebro con la adicción a Internet. Entonces, pues bueno, yo digo que si tenemos que escoger una adicción, pues escojamos el enamoramiento. El enamoramiento, ese amor romántico, hace lo mismo que las drogas, lo mismo. Yo cuando tomé mis anfetaminas aquellas, ya me había enamorado la de veces, es lo mismo. Y hace 55 años yo no sabía ni del circuito, no se sabía nada del circuito de recompensa ni nada. Pero yo dije, esto que se siente con las drogas es lo mismísimo que en el enamoramiento. Entonces, pues obviamente que es adictivo, pues todos lo sabemos. El enamoramiento es adictivo, absolutamente, y funciona en exactamente los mismos circuitos que las drogas, el mismo circuito. Y claro, no dura para siempre. Eso también es bueno, porque imagínense que estuviéramos en esa adicción al amor. La mejor manera es buscarnos nuestra naloxona, ¿no? El síndrome de abstinencia es terrible, terrible. El dolor del desamor es terrible, pues nuestra naloxona. Pero como no hay una pastillita, pues entonces hay que ver si encontramos otro antagonista y paz, nos buscamos un nuevo agonista o antagonista que desplace al anterior, nos volvemos a enamorar y asunto resuelto. Bueno, quiero terminar hoy por el Día de la Mujer y toda esa cosa con esto que escribió mi nieta el año pasado en Instagram, que ustedes pueden leer, que es un lindo parrafito para terminar esta plática. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues tenemos un público, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Puede ser personal o de la ciencia, lo que quieran. Bueno, por favor, si no voy a creer que se durmieron o se fueron como no las estaba viendo. En el chat. En el chat. Vamos a ver el micrófono. Ok. Sí, ya tenemos una, nada más que no de abrir el micrófono. A ver. Escucho como un eco, entonces espero oír bien. Sí, un momento. A ver, ¿listo? ¿Claudia? Ya. ¿Ya? Ok. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Doctora, sensacional su charla. Me aprendí muchísimas cosas. Me gustaría su comentario sobre los temas de los monjes budistas o en general la doctrina budista
que tienen estrategias donde parece ser que alcanzan estos niveles también, pero con la meditación, algo tiene conocimiento, ¿nos puede platicar un poquito de eso? Muchas gracias. Los científicos en general y los neurobiólogos en particular tenemos que ser muy humildes acerca de lo que no entendemos, porque entendemos muy poco del cerebro. Entonces, no porque yo no entienda algo digo que no es cierto, de ninguna manera. Esta neuroplasticidad del cerebro es impresionante. Entonces, no puedo decir, tal vez sí esté estudiado, no lo sé, no puedo decir que cómo se llegó a eso o qué está pasando en el cerebro, pero no me cuesta ningún trabajo decir que es muy factible que con la meditación se llegue a controlar la ansiedad, se llegue a estimular los endocannabinoides, se tenga esa sensación de tranquilidad, de equilibrio con el medio externo, que es lo que hace la marihuana. Entonces, es muy factible. Yo pensaría que esto de la meditación correspondería un poco a los efectos de la marihuana, que más que a otro tipo de drogas. Pero desde luego que yo pienso que esa disciplina, fundamentalmente esa, es tiene que estar trabajando en el cerebro y es perfectamente posible. Imagínense cuando yo era joven, niña, me acuerdo una vez en una fiesta en la casa, ya grande, alguien me preguntó desde allá, oye, cuando tú eras chica, ¿ya había el programa, qué sé yo, qué en televisión? Y yo contesté, no hagan caso, es el teléfono, pero pues no vamos a hacer caso. Y yo contesté, igual desde lejos a gritos y muy tranquila, cuando yo era chica no había televisión. Y se hizo un silencio de estupor ahí. Nadie podía entender cómo alguien había podido vivir sin televisión. Bueno, pues así está avanzando la ciencia. Entonces, yo creo que ya hay estudios. No soy experta en esa parte, ni en ninguna de estas de drogas. Yo lo hago porque lo leo, porque me interesa, pero de hecho ya no trabajo en laboratorio experimental. Pero yo creo que sí ya está estudiado y son, yo pensaría por los efectos, los mismos mecanismos que activan los endocannabinoides. Muchas gracias, doctora. Gracias. La siguiente, Lolis. Sí, doctora, yo tengo una duda. Creo que uno de los problemas más grandes en México son las adicciones. Muchas personas inician muy jóvenes y casi toda su vida son adictas. A mí me surge una pregunta, si esas personas que tienen años de adicciones, ¿es posible biológicamente que puedan recuperar o liberarse de la droga? Sí, desde luego que pueden, pero cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. El cerebro tiene que entender que ya no le va a llegar más droga, lo tiene que entender, tiene que cambiar todo lo que cambió, tiene que cambiar su corteza, tiene que cambiar la amígdala, tiene que cambiar el circuito de emociones. Y así como la adicción se establece muy rápido, la desadicción cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, eso es algo que hay que estudiar, por qué es tan rápido el inicio y tan difícil el dejarlo de hacer. Se está trabajando mucho en posibilidades farmacológicas, digamos, para la adicción. Por ejemplo, hay un compuesto que hace que las enzimas que están degradando a los endocannabinoides, una enzima que está degradando a los endocannabinoides, no trabaje tan rápido. Y entonces los endocannabinoides naturales, nuestros, se quedan más tiempo. Y eso hace sentir tranquila a la persona. Porque también, por otro lado, la marihuana se ha usado a veces como droga de salida en casos muy difíciles de adicción a drogas duras para
compensar un poco con una droga menos peligrosa, se les da marihuana. Claro, no es lo ideal, pero también muchas veces para rehabilitación alcohólica, de adicción alcohólica, se les incita a fumar, porque lo mismo, son ansiolíticos. Todo está tendiente a disminuir la ansiedad por lo que está pasando a la persona. Pero la desgracia es que dura muchísimo, sobre todo la parte de la memoria. Ahí en la memoria es en donde tenemos que intervenir, yo creo, porque cualquier persona que haya fumado tabaco mucho tiempo en su vida y haya logrado dejarlo, reporta que han pasado 10 años y todavía ve a alguien y se le antoja. O sea, recuerda el placer. Entonces, esa memoria del placer es la que hay que destruir a como de lugar. Y luego la otra cosa es que las asociaciones son muy importantes en ese caso, otra vez de la memoria. Si la persona escucha la música que escuchaba al mismo tiempo que consumía la droga, basta con que escuche la música para que se prenda todo en el cerebro reclamando la droga, o que vaya al lugar en donde la consumía, o que se encuentre con las personas con las que la consumía. Es un problema de memoria, pero desafortunadamente ahorita lo único que queda por hacer es la fuerza de voluntad y ni modo, la paciencia y saber que sí se puede, pero va a costar mucho trabajo. Cuando les enseñé los receptores, cómo bajaban con todas las drogas, eso es perfectamente reversible, más o menos en el caso de las anfetaminas, más o menos se tarda como 100, 120 días, pero se regeneran los receptores. Entonces hay que tomar tiempo, es un proceso largo, es un proceso difícil, es muy importante que no haya estrés. El estrés es un factor fundamental en la adicción. La gente también cambia su cerebro y se vuelve más sensible al estrés en la adicción. Entonces, en ese proceso tiene que haber el menor estrés posible y que la parte, digamos, conductual libere oxitocina. La oxitocina es una molécula extraordinaria, algún día podemos platicar de eso, pero la oxitocina se libera con el contacto físico. Si a la persona que está en adicción se le toca, se le abraza, se le toma de la mano, eso libera oxitocina y baja el estrés. Entonces, estamos sabiendo cosas y cada vez va a ser mejor, pero pues bueno, el problema en efecto existe. Tengo, perdón, otra pregunta. ¿Una persona que tiene fe ya sea en Dios o en otras cosas, cambia su cerebro? Sí, desde luego que pues es una manifestación de pensamiento, digamos que no es emocional, yo creo, no es emocional, sino es algo intelectual. Yo he decidido que este mundo no pudo haberse creado solo y que tiene que haber un poder superior que lo creó, o a mí me gusta mucho la imagen de la Trinidad y Jesucristo creo que es Dios, en fin, es todo eso elaboración mental. Y desde luego que pues para la vida pues es más útil tener una religión que no, digamos, en términos de lo que a uno le pasa en la vida, porque pues siempre estamos hablando de libertad, pero siempre podemos pensar que, bueno, pues que esto sucedió por algo que no entendemos y, y que no estuvo en mi mano evitar, y viene entonces la aceptación de lo sucedido. Pero yo creo que es más un proceso intelectual que emocional, dado por todas las circunstancias, evidentemente. El entorno es fundamental para todo, para moldear nuestro cerebro de manera... Por eso no hay un solo cerebro igual, porque no todos recibimos idénticos estímulos del entorno. Entonces, si el entorno va dirigido a desarrollar ese pensamiento de fe, pues se acepta naturalmente. Si el entorno de pronto cambia o hay alguna elaboración de pensamiento que dice, pues esto no es racional, no es racional, y dice, pues no es racional, pero no importa, yo lo creo.
es todo lóbulo frontal, que es donde se procesa el pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Jesús Fuentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todos. Doctor Herminio, un gusto poder escuchar su charla. Mi pregunta es, en el marco del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia que conmemoramos el día de hoy, si nos podría compartir cuál ha sido, o usted considera que ha sido el mayor obstáculo que ha enfrentado durante su carrera y cómo lo resolvió. Muchas gracias. Pues el de mujer no, porque pues yo nunca tuve esa idea de que las mujeres éramos débiles y que nos protegían y que nos guiaban. No, siempre fui muy competitiva, muy competitiva. Siempre usé unos anteojos muy gruesos, ahorita ya no porque estoy operada de una catarata y ya no. Pero tenía unos anteojotes desde que tenía 4 años. Y una vez oí que mi mamá le dijo a mi papá, pobrecita, esta niña con esos anteojos nunca va a tener novio y nunca se va a casar, pues que estudie. Entonces, bueno, ahí ya me dejaron libre el camino a la universidad, no tuve que pelear por eso. Pero claro, era muy competitiva y como eso de que no iba a tener novio, bueno, fui muy noviera también, pero nada más, yo creo, en respuesta al reto. Luego, tuve un episodio, pero que ahorita ya es casi irrelevante porque no pasaría. Cuando terminé mi maestría en la UNAM, el camino siguiente era el doctorado, eran la primera generación que podía hacer un doctorado en México. Y una persona muy influyente de la bioquímica me dijo que no podía hacer el doctorado, no me podía inscribir y no me dejaba inscribir porque acababa de nacer mi hija. Bueno, claro, son hace 55 años. Hoy ni él se hubiera atrevido ni yo me hubiera dejado. Pero bueno, pues en ese momento, pues ya ni me acuerdo si me enojé o no me enojé. Lo que decidí es tener otro hijo. Seguí trabajando de medio tiempo, no me inscribí al doctorado y 3 años después, 4 años después, me fui a Estrasburgo y fue extraordinario para mi investigación, extraordinario para mi familia, entonces fue algo bueno. Y luego ya después empecé a entrar al sistema de cuotas, sobre todo primero en el, que no me gusta, pero bueno, primero en el internacional, había sociedades internacionales científicas que tenían sus councils ahí. Y a ver, tenemos un lugar en el council. Pues Herminia, que es mujer hispana. Pues doble minoría. Entonces, a mí me invitaban a todos los councils, no porque, tal vez porque fuera muy buena científica, sino porque mujer hispana, perfecto. Y lo mismo pasó luego en México. Había comités de evaluación aquí, comités de evaluación allá. Necesitamos una mujer, Herminia. Entonces, todo eso fue muy favorecedor. Entonces, yo no sentí nunca que ser mujer me obstaculizara de manera importante, de ninguna manera. Y digamos, pues no lo siento eso. He tenido, todo lo he resuelto bien y pues he tenido suerte y trabajo de haber tenido buenos resultados y son resultados tangibles, medibles y contra eso pues que los consiguió una mujer, pues qué bueno para ella y para los hombres que vean que sí se pueden conseguir cosas importantes siendo mujer. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, no sé si es pregunta, es de Adriana Alba. No, creo que no. Ricardo Cosío. Sí, buenas tardes. Doctora Herminia, muchísimas gracias por su excelente presentación y felicidades por su trayectoria, que seguramente es inspiradora para muchos mexicanos y mexicanas. La pregunta sería si nos pudiera compartir su opinión sobre los esfuerzos internacionales del proyecto Conectoma. Tengo entendido que hay avances importantes. Bueno, son cosas extraordinarias. No nada más está el conectoma, sino ya hay varios esfuerzos
para medir la conectividad del cerebro y están saliendo resultados interesantísimos, muy, muy interesantes y que pueden ayudar, por ejemplo, a padecimientos como el autismo y la esquizofrenia, que son justamente alteraciones en la conectividad que se generan probablemente durante el neurodesarrollo, en el último trimestre del embarazo, en los primeros 3 años para la esquizofrenia y antes tal vez para el autismo y durante la maduración para la esquizofrenia. Entonces, se está viendo esos resultados muy interesantes. La conectividad en el cerebro es algo tan complicado, tan verdaderamente complicado, pero fascinante al mismo tiempo. Por ejemplo, hay una red de la creatividad, una red que se activa cuando la red de atención, porque ahora ya están muy estudiadas la red de atención, la red motora, la red muchísimas redes ya están estudiadas. Entonces hay una red de la atención cuando estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Pero cuando no estamos poniendo atención, por ejemplo, el mito de la regadera no es ningún mito. Cuando estamos en la regadera, no estamos atentos, a ver, no estoy pensando, a ver, que no estamos pensando nada, estamos así divagando. Y esa red es la red de la creatividad. Todos hemos experimentado que algún día en la regadera se nos ocurrió la solución al problema. Entonces, si salimos a caminar, pero no con audífonos ni con personas, solitos a caminar, seguro se les van a ocurrir ideas interesantes. Esa es la red de la creatividad. Entonces, están ya saliendo los resultados, se están analizando esos y los de 3, 4, 5 otros sistemas de conectividad, porque el del conectoma es nada más con resonancia magnética de imagen, pero ya hay muchos con resonancia magnética funcional. Entonces ahí se está aprendiendo de la riqueza de la conectividad cerebral. Todo eso está caminando y no se va a parar. Al contrario, va a hacer cada vez a dar más resultados. Gracias, doctora. Ahora, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Cristina y pregunta ¿qué acciones en concreto sugiere para incentivar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia? Perdón, pero no oí nada. ¿Alguien? ¿Quién está preguntando? Es Cristina y dice ¿qué acciones en concreto sugiere para incentivar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia? Pues, por ejemplo, tener esta plática, ¿no? Es una acción, es decir, miren, siempre va a haber obstáculos, porque como les digo, cuando el niño se enferma, la mujer tiene su cabeza en el niño enfermo y parece que el hombre se va a trabajar y se distrae. La mujer no se distrae. Entonces, eso va a marcar su comportamiento. Yo hace mucho que había sugerido que para las investigadoras de ciencias experimentales hubiera unas guarderías especiales, unas guarderías en las que si la mujer está haciendo el experimento y le está saliendo muy bien y no termina, pero tiene que ir por el niño a la guardería, bueno, pues que no se preocupe de ir por el niño a la guardería, porque se lo van a guardar ahí con todo cuidado hasta que ella termine su experimento. Que si el niño está enfermo, haya una red de cuidadoras de niños enfermos, que no salga el niño, que vaya a la casa y que cuide al niño enfermo mientras la mujer termina sus experimentos. Yo creo que todavía hay una lucha. A mí sí me interesa, y en estos días cuando me invitan a cosas de las mujeres, yo les digo sí, pero siempre y cuando haya mujeres jóvenes, porque las cosas tienen que haber cambiado de cuando yo fui joven ahora, tienen que haber cambiado. Y si no, pues entonces sí, es para estar desesperados, pero yo confío en que sí hayan cambiado y pues
Otro problema que a veces sucede es, vamos a suponer, que la mujer para completar su preparación científica necesita irse de postdoc y el esposo tiene una empresa que no va a cerrar durante 2 años para irse a acompañar a la esposa. Entonces, ¿qué pasa allí? La esposa sacrifica el postdoc y se queda en México con el esposo, o se arriesga a que se vean 3 veces al año con todo lo que eso implica. No es fácil, no es fácil. Yo digo que no es fácil, pero se puede. Y eso, por eso les digo que esa es mi contribución más importante, demostrar que sí se puede. Hay que ser fuertes, hay que trabajar el doble, hay que estar seguras de que podemos, seguras de que nos van a estar observando, pero con lupa, todo lo que hagamos. Y nada más tomar eso en cuenta y demostrar que somos tan fuertes, tan inteligentes y tan todo lo que quieran como los hombres. Muchas gracias. Luis Mojica. Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, muchas felicidades por su presentación. La verdad, muy, muy interesante y muy didáctico. Yo le quiero preguntar acerca del uso del aceite CBD que se extrae de la marihuana para el dolor. En estos casos, muchas personas ya lo sustituyen por los fármacos que comúnmente se recetan o son alternativas cuando ya quieren dejar de utilizarlos. Es el cannabidiol del que estamos hablando. El cannabidiol no es psicoactivo. Ese no produce ningún efecto de cambio de estado de ánimo. Hay muchos estudios. Miren, a todos los que les interese cannabis, hay un reporte que se hizo en 2017 o 18, donde se revisaron las academias de Estados Unidos, la de ciencias, la de salud y la de ingeniería, revisaron 10,000 artículos científicos críticamente, y lo que es un poco decepcionante es que no pueden sacar conclusiones firmes en casi nada. Por ejemplo, sí que la marihuana no produce cáncer en testículos. Bueno, pues qué bueno. Eso es lo único que está firme. Todo lo demás, no hay datos concluyentes que sustenten esto, que sustenten lo otro. Entonces yo creo que a pesar de que hay mucho trabajo en el tema, todavía no está muy claro. Pero miren, como todo en la medicina alternativa, otra vez es más lo que ignoramos que lo que sabemos. No sabemos. Entonces, si a esa persona le funciona, tanto mejor. Y lo que debe hacer el Estado, el gobierno, más bien, es proporcionarle los medios de obtener ese medicamento. Es absurdo que no se haya regulado la venta y la comercialización de la marihuana. Verdaderamente absurdo. Mientras que en California, por favor, uno ya puede ir en Los Ángeles o en San Diego a una tienda a pedir su marihuana como si estuviera pidiendo una lata de mariscos. Igual, le dicen de esta, de aquella. Pero bueno, pues los científicos somos conservadores, dicen por ahí. Pero pues yo creo que hay otros conservadores, más conservadores. Pero no está bien claro. Si ves ese reporte, no dice que el cannabidiol sirva para nada en específico, muy claramente. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta de Rocío Cobian. La pregunta es, ¿qué opina de la psilocibina en microdosis? ¿En qué? En microdosis. Ese es lo que no entiendo, la última palabra. ¿Qué opina de la psilocibina? Sí, de la psilocibina sí entiendo, pero ¿sobre la qué? En microdosis, o sea, dosis muy pequeñas. Mira, es difícil, se está estudiando los efectos de estos psicodélicos en algunas patologías, en algunas condiciones neuropsiquiátricas. No hay mucho todavía de esto.
Pues pueden ser, no sé, en microdosis. La microdosis no tiene, si no tiene ningún efecto psicodélico, pues posiblemente tampoco tenga ningún efecto de otra naturaleza. Yo sé que se está estudiando sobre padecimientos psiquiátricos. Ahora, lo que es también muy interesante de las drogas psicodélicas, o sea, concretamente a eso de las microdosis, la respuesta es que yo creo que no va a tener efecto. No va a tener efecto una microdosis y no se van a ir sumando las microdosis porque se degrada la psilocibina. Pero lo que es muy interesante, les decía, es que hay una especie de desdoblamiento, que la persona que consumió esas drogas psicodélicas se ve a sí misma como externa, como afuera de sí. Entonces, si consideramos que la conciencia es la percepción que uno tiene de sí mismo con el entorno, pues eso nos puede dar alguna idea sobre cómo se está generando la conciencia a nivel molecular, a nivel neuronal, aunque yo creo que es una propiedad emergente, o sea que se genera en muchas partes y el todo es más que las partes. Pero es interesante y a mí me gusta pensar si las personas que tienen una gran creatividad artística no tienen sus receptores y su transmisión interneuronal como si estuvieran con estas drogas psicodélicas. No podemos saber cómo ve el mundo un gran pintor o cómo lo ve un gran músico, cómo lo oye un gran músico, porque lo que cambian esas drogas psicodélicas es la percepción sensorial. Se ven cosas, todo lo que se ve brillante, sonoro, al tacto también más rico, en fin. Entonces puede ser que el cerebro de estos grandes o pequeños, da igual, pero de los artistas plásticos, de los músicos, tenga más receptores a la serotonina del tipo con los que se conectan las drogas psicodélicas. Pero respondiendo a lo de las micro, mientras no pueda abrir la llave con el receptor, pues no creo que vaya a pasar nada, porque para que los receptores tienen una afinidad por el neurotransmisor, por la droga. Entonces, mientras no aumente, mientras no se llegue al umbral y se abra la comunicación, pues no va a pasar nada. Y no creo que sean cumulativas las microdosis. Pero más bien la respuesta es no sé. Gracias. De Itzel Lemus, sí se está grabando la plática y se va a tener acceso. Cristina, la acción de los psicofármacos controlados es similar al de las drogas en el cerebro. De los psicofármacos controlados, por ejemplo, las benzodiazepinas, o más o menos de qué está. Las benzodiazepinas, por ejemplo. Sí, bueno, buenas tardes, soy Cristina. Las benzodiazepinas me parece que esas sí tienen una influencia de dependencia, pero hay otras como sertralina, quetiapina, que no producen dependencia, pero ¿cómo actúan en los receptores? O sea, igual... Eso actúa, se sabe muy bien cómo actúan. Y es otra vez interesante. Estas drogas, las benzodiazepinas, actúan sobre un receptor inhibidor, sobre el receptor a un neurotransmisor inhibidor que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, pero todo el mundo le dice GABA. Y ese receptor tiene un sitio al que se conectan las benzodiazepinas. Ergo, tenemos una benzodiazepina endógena, que es la dueña real de ese receptor y al que las benzodiazepinas sintéticas desplazan. Y ese neurotransmisor es el que nos baja la intensidad de todo. Hay una conexión entre las
las neuronas que usan al GABA como neurotransmisor y el circuito de las emociones. En el circuito de las emociones, las neuronas usan dopamina básicamente como neurotransmisor, pero tienen receptor al GABA. Y el GABA es el que está como controlando nuestras emociones, que no nos está permitiendo que seamos tan locamente felices que quién sabe qué hagamos, ¿no? Entonces lo está frenando la felicidad. Pero entonces, si tú tienes el inhibidor del inhibidor, entonces ya tienes una desinhibición. Vamos a suponer que las personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, su circuito de las emociones está trabajando menos, está trabajando más bajo. Y está trabajando más bajo porque puede haber menos dopamina, por muchas razones. Pero también ahí está el freno. Entonces, si tú quitas el freno, que es lo que hace la sertralina y todos esos otros que son bloqueadores del transportador de la serotonina, entonces esos van a actuar directamente sobre el circuito de las emociones. Y esos no son adictivos. Es curioso, los antidepresivos no son adictivos y las drogas no son antidepresivos, a pesar de que trabajan en el mismo circuito. Ahora, que las benzodiazepinas sí son adictivas, pero pues en algún momento tú puedes necesitar una reacción inmediata y la reacción inmediata es directamente sobre el receptor al GABA. Si te puedes esperar un poquito, entonces te dan la sertralina o los bloqueadores de la serotonina. ¿Por qué no les platiqué? Porque no había tiempo, pero las drogas aumentan físicamente los sitios de conexión en las neuronas. En las dendritas de las neuronas hay unas formaciones anatómicas que se llaman espinas dendríticas, que hay millones. Entonces, las drogas incrementan ese número de espinas, las incrementan. Entonces, por ejemplo, para que se desaparezca la adicción, tiene que deshacerse todo eso, tiene que haber menos proteína, que tiene que haber toda la información, por eso tardan. Entonces, ante una situación de ansiedad muy grave, es mejor directo la benzodiazepina, que la resuelve inmediatamente, y no la sertralina y los otros inhibidores del receptor del transportador a la serotonina. Si dije receptor es un error, al transportador de la serotonina. Esos tardan una semana, 10 días, y a veces la gente tiene ideas suicidas y hay que hacerlo ya. Y entonces las benzodiazepinas sí son adictivas y sí generan tolerancia. Muchas veces se usan para dormir. Y entonces la gente va necesitando más cantidad para poder conciliar el sueño de la misma forma. Eso sí son adictivas, sí se sabe que son adictivas. Muchas gracias, Norma. Dice que me gustaría preguntarle si efectivamente la neuroplasticidad disminuye con la edad o es más bien que lo asumimos y permitimos que es este cambio. Uy, claro que disminuye con la edad, pero muchísimo, por desgracia, muchísimo, muchísimo. Es lo que se pierde en la vejez, es lo que se pierde. Se pierde, por ejemplo, piensen todo lo que aprende el niño desde que nace, entre el primer año y los 5. Pero es impresionante todo lo que aprende. Aprende a hablar, a veces un idioma, a veces dos, aprende a caminar, a subir escaleras, a darle vuelta a la perilla. Bueno, aprende una cantidad, es una explosión de conectividad. Luego, ya entre los 5 y la adolescencia, pues sigue aprendiendo todo lo que aprende en la escuela, en fin, la neuroplasticidad en todo su esplendor. En el adulto ya empieza un poquito a estar más tranquila, y en el anciano para abajo, para abajo, para abajo, y ni modo. Y no hay nada que hacer. Desaparecen las espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas tienen un papel muy importante en la neuroplasticidad. Por ejemplo, tomen aprender un idioma. Un niño aprende un idioma a los 2 años
y puede aprender otros 2 a los 6 años. Y un joven puede aprender un idioma sin problemas a los 13, a los 14, a los 15, hasta los 20. Pero pongan a un viejo a estudiar alemán a estas alturas y bueno, lo va a poder hacer, ¿cómo no? Pero le va a costar muchísimo trabajo. Se pierde la neuroplasticidad, eso es fundamental, clarísimo. Es una de las consecuencias de la vejez. Inexorable, pues ni modo. Ya pasamos nuestra vida y aprendimos todo lo que queríamos aprender. Se pierde la memoria de corto plazo. Esa inmediatamente es una de las primeras cosas que se pierden. Bueno, no es paulatino, no es de un día para otro, pero se va perdiendo la memoria, entonces hay que comprarse un buen fajo de post-its, de esos, y ponerlos por todos lados para acordarnos de lo que tenemos que hacer, porque la memoria de corto plazo se pierde, además se pierde el enfoque en una cosa. Uno iba a hacer algo muy importante en algún lado y en el camino algo pasó, se distrajo, desapareció la atención y ya no fue a hacer lo que tenía que hacer. Y eso pueden ser cosas banales o pueden ser cosas más serias, claro. Por ejemplo, si ibas a pagar la cacerola que tiene un guisado y se te olvida, pues afortunadamente si todavía hueles, pues vas a correr cuando empieza a oler a quemado, pero puede haber consecuencias más serias. Sí, se pierde, es lo que más se pierde, es la característica clásica de la vejez. Sí, muchas gracias. José Luis, ¿cómo nos está afectando la pandemia y qué podemos hacer para una mejor salud mental? A ver, yo les propongo que en lugar de contestar esa pregunta, busquen en YouTube una plática, una grabación de 15 minutos sobre qué hacer en la pandemia y qué es lo que está pasando con la pandemia. Se llama Cerebro, Emociones y Pandemia, creo. Búsquenlo, ponen mi nombre, ponen video y lo buscan, creo que está en la segunda página, está en rosita y dice emociones y pandemia, pero les adelanto, es la oxitocina, es lo que nos puede ayudar. Muchas gracias. Otra pregunta de Ángeles. A mí me gustaría que nos dijera si se conoce de qué forma trabaja la terapia conductiva a nivel de neurotransmisores. Pues no sabemos muy bien, pero es muy eficiente, ¿eh? Muy eficiente. Esa es otra de las cosas que los neurobiólogos tradicionales y dogmáticos no quieren aceptar, pero es muy eficiente para la ansiedad. Entonces, pues yo pienso, conociendo lo que conocemos, que va actuando sobre, primero, es la parte racional, es decir, va ofreciéndole a la persona los elementos racionales para demostrarle que su ansiedad no tiene sustento racional. Claro que eso ya lo saben los que tienen ansiedad, que por más que les digan que no va a pasar nada, que no va a haber ninguna catástrofe el día de mañana, pues ellos siguen pensando que puede haber una catástrofe el día de mañana y muy poco a poco tienen que irse recobrando el control de la parte racional sobre la parte emocional. Entonces, eso lo hace la terapia cognitivo-conductual y es muy eficiente. Muchas gracias. Otra pregunta de Olga es, me gustaría saber sobre la intervención de los neurotransmisores con el centro de hambre y saciedad. Es la serotonina, vamos a ponerlo así muy sencillo. La serotonina es la que controla el hambre y la saciedad en el hipotálamo, trabaja a través del hipotálamo. Si quieren, puedo hacer un poco propaganda. Tengo un librito que editó el Fondo de Cultura Económica, una segunda edición hace 2 años, que se llama De Neuronas, Emociones y Motivaciones. Lo venden en el Fondo de Cultura Económica, es el único librito que tengo, entonces sí, dicen el libro de Herminia Pasantes, y ahí hay muchas de las cosas de las que les platiqué hoy, pues están escritas, porque ya me estoy fatigando un poco, debo confesar. Sí, doctora, muchas gracias. Ya nada más la última pregunta.
A ver. Una persona de licenciatura de biología quiere hacer su posgrado en neurociencias, ¿con qué grupo se podría dirigir? ¿Qué ciudad? Eso es lo primero. En la ciudad de, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo. En la Ciudad de México, para hacer un posgrado, es un posgrado, ¿verdad? Lo que quiere hacer. Sí. Un posgrado. A ver, hay muchos posgrados lo primero es escoger un tutor, un área de trabajo y un tutor. Entonces hay que meterse a las páginas de los distintos institutos, dependiendo de la zona. Mucho también depende de la zona de la ciudad donde uno quiera vivir. Si estás más cerca del norte, pues en el CINVESTAB hay excelentes investigadores en neurociencias. En la UNAM, pues yo qué puedo decir, soy de la UNAM, los mejores. Ahora en Querétaro hay el Instituto de Neurobiología. Ahí hay un posgrado, una maestría en neurobiología. Entonces, ahí se puede hacer si es que Querétaro es una opción. Y en la Ciudad de México, básicamente el CINVESTAB, la UNAM. En la UNAM hay en muchos institutos, o por lo menos 3 o 4 institutos que hacen cosas de neurociencias, y hay que escoger un posgrado. Hay posgrado en biología, posgrado en bioquímica, posgrado en ciencias biomédicas, en donde directamente en los institutos se puede desarrollar el posgrado. Hay que buscar, pero hay muchísimas opciones. Pero si quieres, toma mi correo. No sé si lo tiene doña Eugenia, lo tiene. Entonces que te lo dé y yo te puedo orientar si necesitas orientación. Pues gracias, doctora, serían todas las preguntas y pues muchas gracias por su tiempo y por aceptar en darnos la conferencia. Fue un gran placer y espero que hayan llegado mis mensajes. Transmitidos por la clase. Bueno, pues hasta luego, nos salimos. Hasta luego, muchas gracias.